Amén. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso por estar nuevamente aquí conectados en la presencia de nuestro Dios amado, porque Él nos bendice, Él nos ayuda, Él está con nosotros, Él está conectado con cada uno de nuestras vidas, amén, con nuestro espíritu. Él está siempre presente, amén, y lo va a estar siempre, aunque nosotros no estemos en este mundo. El Señor va a estar siempre presente, hermanos, porque Él es Dios. Amén. Él siempre va a estar con nosotros, en nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra vivos. Amén. Y aún en el descanso, hermanos, nos vamos con esa esperanza de gloria que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros si perseveramos hasta el fin. Amén. Este será salvo. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted aprenda, coma Biblia, hermanos, aprenda del Señor cada día, se pueda allí ir consumiendo sus deseos, sus ganas, su anhelo, hermanos, de servir mejor a nuestro Dios Todopoderoso. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque estamos, hermanos, en el mejor lugar que podemos encontrarnos, que es en la presencia de nuestro Dios eterno. Amén. Gracias a Él, porque Él nos da este momento, esta oportunidad de poder estar conectándonos en la presencia de nuestro Dios amado. Gracias a nuestro Señor, porque Él, hermano, es eterno. Amén. Él está en todo momento con nuestras vidas. Espero que usted pueda estar ahí recibiendo, todos allí conectándose ante la presencia de nuestro Dios, escuchando bien, y gracias a nuestro Padre Celestial, espero que se esté recibiendo bien la señal, se esté oyendo, hermanos, todo bien. Y eso es lo que queremos, que ustedes mismos nos digan, nos informen cómo va la señal y cómo se está escuchando allá en sus hogares, amén, o en su trabajo, o camino a su trabajo. Bueno, en donde quiera que usted esté, lo más importante es que reciba el mensaje del Señor, una enseñanza de la palabra de Dios para su espíritu, amén, porque estamos deseosos y anhelamos que usted, hermanos, crezca cada día, y esa es la importancia que debe tener cada uno de nosotros, que crezca usted, que se desarrolle en lo que el Señor, hermanos, nos ha mandado a hacer a este mundo. Y lo que hemos querido, hermanos, hacer y hemos deseado hacer es que aprender de lo que dice la palabra del Señor. No nos queremos quedar detenidos allí pensando solamente de la vida, de lo que está sucediendo en el mundo, sino que queremos pensar de lo que Dios quiere, hermano, que usted piense. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Es que usted coma palabra del Señor, coma Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estamos quitándole una hora, vamos a estar, hermanos, conectados en la presencia del Señor. Usted está quitando una hora a su carnalidad, hacia su humanidad, hermano. Le está quitando una hora de poder, hermano, de todos los afanes de este mundo, le está quitando una hora. Bueno, comuníquese, contáctese con los hermanos, trate de compartir dentro de todo lo que saben ya, que a esta hora comenzamos nuestro horario de estudio bíblico, y también aprovechamos de orar por todos nuestros hermanos. Y también decirles que estamos ya cubriendo la cadena de oración, faltan algunos que se anoten, y estamos esperando que nos digan si vamos a aceptar ese horario. Estamos allí un poco también complicados con este tema de la oración, de completarla, pero sí, yo sé que vamos a estar dando mañana como día viernes, para ya último día de aviso, amén, de la información de lo que es la cadena de oración. Amén. Vamos a orar por todos nuestros hermanos que han estado un poquito complicados de salud. Amén. Nuestro hermano Gabriel, que ya gracias a Dios está mejor. Vamos a orar también por su papá. Vamos a orar allí por nuestra hermana Magali, que se está realizando exámenes también allá en Santiago.
Vamos a orar por nuestra hermana Laurita también, Jesucristo le bendiga, nuestra hermana Laura que está en Linares. Vamos a orar por nuestro hermano Alejandro, que ha estado también allí un poco delicado de salud. Bueno, él siempre ha estado, lleva bastante tiempo con su tema de salud, pero seguimos orando y seguiremos orando por su vida. Amén. Por nuestra hermana Lidia, Dios bendiga también, les fortalezca, les dé ánimo en su salud, y a todos nuestros hermanos que por allí están un poco enfermos, un poco complicados, pero seguimos orando, seguimos, hermanos, recibiendo esas peticiones de oración, que sé que Dios nos escucha, hermano, y Él oye, amén, Él oye a su pueblo que siempre le sirve. Vamos a estar orando por las oraciones del día domingo que se anunciaron, por Amalia, amén, pide oración por su hijo Anthony, oremos por ella, ella nos escucha todos los domingos, Jesucristo bendiga a ella. Espero en el Señor algún día conocerla, en el nombre de Jesucristo. Oración por Evelyn de Escocia, amén, Dios bendiga a Evelyn. Oración por la familia de Roggeni, amén, Dios bendiga a ella. Oración por la familia Maldonado Tapia, también oración por Luis Rojas, amén. Por oración por hermana Magali, ya la nombré, hermana Laura también la nombré. Oración también por hermano Alejandro. Y Jesucristo bendiga también la petición que llegó ese día domingo por nuestra hermana Mónica, amén. Jesucristo bendiga, ella es hija de nuestra hermana Anita. Dios bendiga a todas ellas, todas esas peticiones. Sigamos orando, sigamos allí conectándonos el uno al otro. Recuerde que las enseñanzas siempre van a ser buenas, siempre van a estar nuestros oídos prestos para escuchar la voz del Señor, amén. Oremos en el nombre de Jesús por estas peticiones, y luego ya vamos a pasar a lo que es el estudio bíblico, amén, que se hace corto, que este día, hermanos, pasa rápido. Amén. Que el Señor bendiga este día, lo que estamos haciendo, lo que seguiremos haciendo durante este fin de semana. Bueno, no muy contento, con un sabor amargo también acá en Curicó, ya que nos pasaron a cuarentena. La realidad nuestra en cuarentena es complicada, y bueno, para todos los que entran en cuarentena en estos tiempos, hermanos, es complicado, es difícil salir, y todas las restricciones que han puesto y que bajan también a lo que es el toque de queda a las 10 de la noche. Entonces, todos son restricciones que tenemos que ir asumiendo y que debemos ir acostumbrándonos nuevamente a lo que es la cuarentena. Amén. Y que el Señor nos bendiga, el Señor haga, hermano, allí todo lo que Dios quiera hacer. Amén. Con su pueblo, con su iglesia. Nosotros debemos acatar y debemos allí enjaularnos, hermanos, allí meternos allí a la cueva de nuevo, allí a la casa, al hogar. Bueno, gracias a Dios que eso nos ayuda también para poder estar en comunicación, y que el Señor bendiga a nuestros Amén. Hermanos que están en sus trabajos, los que salen y los que se quedan en sus trabajos realizando trabajos desde casa también. Dios les bendiga a todos ellos, Dios les provea el alimento, todo. Ore por sus hermanos, ore por aquellos en el nombre de Jesús. Vamos a orar por estas peticiones, vamos a orar por todos los que necesitan sanidad de salud. Amén. Bueno, amén. Por la hermana Marisa. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Marisa también, porque también ella está pasando un problema de salud, de Talca, ella es de Talca, de la iglesia allá. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Marisa. Jesucristo les ayude, amén, a todos los que están pasando necesidades de salud, amén. Y Señor les toque con su mano poderosa y los bendiga, les ayude, amén, amén. Vamos a orar, y espero que se puedan ir conectando algunos que faltan allí, y si no pueden, hermanos, que el Señor los ayude a escuchar palabra de Dios, puedan conectarse otro día. Amén. Lo que vamos a hablar en el Señor, estamos hablando de santidad, no nos vamos a ir de la santidad durante todo este año, yo creo. Vamos a estar hablando de la santidad, es un buen tema que usted necesita escuchar. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, usted bueno, santo, digno de toda gloria, de toda honra. Gracias le damos porque usted nos bendice, nos ayuda, nos provee, Señor, de vida, de salud, de todas las cosas, Señor, que necesita en nuestro cuerpo. Oh Dios del cielo, podemos estar
Amado Padre, hoy, Señor, eterno Salvador, lo que estamos, Señor, todavía respirando aquí en esta tierra, Señor, Dios de la gloria, Dios del cielo, podemos estar orando, clamando por nuestros amigos, familiares, Señor, nuestros hermanos que necesitan de la oración, Señor, amado Padre, de su pueblo, Dios de la gloria. Usted sea con todos, amado Dios, los que están necesitados, Señor, amado Padre, los que están pasando un problema de salud, usted los sane, usted los toque, amado Padre, en su voluntad, Señor amado, en su voluntad, usted lo haga, Señor, el día, la hora señalada, oh Dios del cielo, porque usted sabe pasar en el momento exacto, en el momento correcto, en el momento oportuno, Señor, usted pasa, y cuando pasa, Señor, amado Padre, usted pasa tocando, usted pasa bendiciendo, usted pasa fortaleciendo, usted pasa animando, usted pasa restaurando, usted pasa, Señor, haciendo milagros, Señor, Dios de la gloria, Dios del cielo, en su nombre precioso, en su nombre maravilloso, Dios del cielo, Dios de la gloria, ayúdenos, Señor, y diríjanos, mi Rey, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lávenos, purifíquenos, santifíquenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, amén. Amén. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Estamos agradecidos, estamos contentos los que están viendo allí. Dios les ayude, Dios les fortalezca, Dios les anime. Amén, a seguir este estudio. Acuérdense de lo que estamos viendo en 1 de Pedro 1.15. Amén. ¿Qué dice ahí la Escritura? 1 de Pedro 1.15 es el versículo central. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo. Amén. Vosotros en toda vuestra manera de vivir. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Dios les bendiga, Dios les provea, Dios les fortalezca a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amados hermanos acá de Curicó. Dios siga con ustedes, Dios les siga ayudando. Amén. Estamos contentos porque seguimos orando, queremos seguir conectados con la presencia del Señor. Queremos seguir, hermanos, clamando, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial. Amén. Dios bendiga a todos los que ya están unidos en el estudio bíblico. Hoy día vamos a hablar acerca del tema de los peligros del legalismo. Amén. Vamos a hablar acerca de la santidad y lo que es el peligro de caer en el legalismo. Amén. Y vamos a ver a los ojos de la palabra del Señor, yendo inmediatamente en el versículo allí en Gálatas capítulo 2:16. Amén. Gálatas capítulo 2:16. ¿Qué nos dice la Escritura? Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Gálatas capítulo 2:16. Amén. Vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor. Jesucristo bendiga todo lo que se hace para la gloria de Él. Amén. Estamos contentos porque hemos tenido una semana también. Ayer estuve con los hermanos allí, nuestra hermana Anita, nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Elma. Amén. Estuvimos aprendiendo Biblia. Gracias al Señor porque nuestro hermano Héctor, que es un nuevo convertido, necesita palabra, consejo de lo alto. Amén. De la sabiduría del Señor. Amén. Nosotros somos usados, somos ese canal, ese conducto para llegar a la vida de Él, para que sea conducido, para que Él sea, hermano, dirigido por nuestro Dios. Amén. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Amén. De Jesucristo. Amén. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. La Biblia nos aclara ese punto. Amén. Que por las obras de la ley nadie será justificado. Sería muy hermoso, muy precioso de que muchos hermanos estuvieran aquí conectados, porque estos temas son muy lindos, muy interesantes saber, conocer a qué se refiere.
Amén. Nosotros hablamos de la ley, ¿qué ley? Amén. ¿Qué ley nos está hablando aquí la palabra del Señor? ¿A qué ley se refiere? Amén. Dentro de todas las cosas nosotros vamos entendiendo y comprendiendo un poco más, amén, acerca de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos comenta, amén, diariamente. El Señor quiere que tengamos una relación con Él continuamente. Amén. Amén. Así que una de las cosas, hermanos, que dice la palabra del Señor, que no vamos a ser justificados, hermanos, por la ley, sino que vamos a ser, hermanos, por la fe en Jesucristo. Todo, hermano, se habla desde el principio al fin de la Biblia referente a la fe. Amén. La ley vino a detener, ¿qué es lo que vino a detener la ley? Amén. La ley vino a detener al pecado, hermano. En este caso, a que el hombre no siguiera pecando más y más, aunque el hombre siguió pecando igual, hermano. La ley en realidad trató de parar en parte lo que era la avalancha, hermano, de lo que es el pecado. Pero en sí el hombre sigue siendo un pecador. Amén, sigue siendo un pecador. Y por eso, hermano, el Señor Jesucristo, hermano, desde mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás, lo que es la fe. Amén, lo que es la fe movió el corazón de Dios, hermano, y gracias al Señor hubieron hombres de fe, como lo dice Hebreos capítulo 11. Ahí si usted lee Hebreos capítulo 11, comienza a nombrar todos los superhéroes de la fe, hermanos, todos los grandes hombres de la fe. Amén. Hablando acerca de los hombres y mujeres que están ahí escritas. Amén. Y están allí, hermanos, dentro de todo ese libro que menciona hombres y mujeres que se salvaron por la fe, creyeron, amén, creyeron de que esto era verdad, esto era una realidad, no era una fantasía, no era algo, hermano, que era una ilusión, no era una visión, hermano, solamente, sino que no eran sueños, sino que lo creyeron. Amén. Y fueron, hermanos, salvados por la fe, amén. Y usted ve un montón de personajes que están allí escritos en ese libro, hermanos, de Hebreos capítulo 11, en donde se mencionan muchos que fueron tocados, hermanos, en lo que es la fe, que fueron creyentes, hombres que creyeron a Dios, amén, que creyeron a Dios. Y entonces nosotros aquí estamos leyendo una parte de lo que es la justificación, amén, de lo que nos habla de ser justificados, no por las obras de la ley, sino que somos justificados por la fe en Jesucristo, amén. ¿Qué es lo que vino a traer Jesucristo? Hermano, la salvación. Jesucristo amén. Vino a traer la salvación, la esperanza, y nosotros hoy creemos, hermano, creemos a esa esperanza de gloria, la que trajo nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza que, hermanos, llegó a nuestros oídos y hemos creído y hemos sido, hermanos, convencidos a través de la palabra del Señor. Amén. Bueno, estamos allí recibiendo ese consejo sabio de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, y queremos seguir, hermanos, creyendo a la palabra de nuestro Dios del cielo. Amén. Jesucristo nos ayude, porque en sí, hablando del legalismo, hermano, que muchas veces somos mal interpretados, como dice acá, cuando una persona comienza a enseñar de santidad práctica, la santidad que conviene, amén, la santidad que nosotros debemos llevar. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada, hermanos, de aplicar la santidad, de practicar la santidad, hermanos, dentro de todo, no solamente escuchar que la palabra santidad, hermano, no solamente conocer lo que significa, porque usted sabe lo que hemos hablado durante todo un tiempo, que la santidad dentro de todo es un estilo, es una manera de vivir. Es lo que dice 1 de Pedro 1:15, sed santo porque yo soy santo. Y sed santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. Amén. Sino como aquel que os llamó dice, santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. El Señor nos está enseñando, hermano, una forma, un estilo de vida.
Muchas veces este estilo de vida se ve muy confundido cuando nosotros comenzamos a hablar de santidad práctica. Se confunde, hermanos, con legalismo. No queremos nosotros caer en ese legalismo, sino que queremos enseñar, hermanos, qué es lo que quiere decir en cuanto a la palabra santidad, qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que nos menciona acerca de la verdad bíblica en sí. Hermanos, queremos aferrarnos más y enfatizar en cuanto a lo que se refiere la santidad, hermanos, porque nosotros no queremos hacer daño a nadie. Y el Señor, en cuanto a la palabra de Dios, no quiere hacer daño a nadie, sino que Él quiere que usted aprenda y aprenda Biblia. Amén. Aprenda Biblia y pueda responder Biblia, hermano, sin ser mal interpretado con hermanos acerca de lo que la santidad lleva y conlleva. Amén. Y que el Señor nos ayude para poder enseñar santidad al pueblo. Amén. Y usted sabe, como leíamos y hablamos la semana pasada acerca de buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hablábamos de no codiciar. Amén. Veíamos acerca de esas cosas, hermanos, que el amor al dinero, donde muchos, la raíz de todos los males, en donde hablábamos la semana pasada acerca de algunas cosas que suceden y pasan, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos cayeron en ese mal en cuanto a eso, hermanos, y realmente por amor al dinero van muchos a perder su salvación. Amén. Que el Señor nos ayude, porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios nos puede dar, hermano, más de lo que nosotros queremos, necesitamos, pero el Señor sabe, dice, que de lo que tenéis necesidad. Amén. Sabe y conoce nuestras necesidades. Amén. Él sabe en el momento exacto, no cuando usted quiere, sino cuando Dios quiere. Amén. Amén, porque nosotros vivimos una vida, hermanos, conforme al propósito y a los planes del Señor. Amén, no a lo que nosotros queremos vivir, sino a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Usted y yo somos personas diferentes y tenemos necesidades distintas. Y usted tiene necesidades, hermano, por las cuales el Señor lo va a hacer pasar y va a aprender de Dios de la manera en la cual yo también voy a tener necesidades de diferentes índoles, hermano, que el Señor me va a ayudar a entenderlo y comprender cuán grande es Él. Amén, como dice esa alabanza. Cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque queremos, hermano, entender palabra de Dios. Si usted no conoce Biblia, no va a poder entender a su Señor, no lo va a poder explicarlo. ¿A qué Dios usted está sirviendo? Amén. Usted está sirviendo a un Dios grande, a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, que no quiere a un hermano, a una hermana común y corriente. El Señor quiere que usted, hermano, sea un hombre preparado, enteramente preparado. Por eso la Biblia enseña a Pablo a Timoteo, le dice Pablo que sea un hombre enteramente preparado en toda buena obra, en el conocimiento, amén, amén, de la palabra, amén, a fin de dar una respuesta para todo aquel que lo oye, que lo escucha. Timoteo pueda ser alguien que, hermano, que pueda saber dar una explicación bíblica, amén, de lo que la Biblia dice, de lo que la palabra del Señor dice, no de lo que nosotros pensamos o creemos, sino de lo que la palabra del Señor quiere decir a los oyentes, amén. Y que Dios nos guíe y Dios esté con nosotros. Por eso es necesario que usted ponga atención a la palabra de Dios. Amén. No queremos ser legalistas. Muchos hoy en día quieren decir, hermanos, y a veces tachan a veces que nosotros caemos en el legalismo. Nosotros no somos legalistas. Nosotros sí queremos practicar la santidad conforme al propósito y a la enseñanza que el Señor dejó en su palabra. Amén. Amén. Y que el Señor nos ayude, porque realmente que estos principios bíblicos sean, hermanos, allí
usted anótelo y ahí vaya en su tiempo conociendo más y más del Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir ahí como Jesús se opuso al legalismo. Mire, Jesús se opuso al legalismo. Ese legalismo judío que había en ese tiempo, particularmente refiriéndose a los fariseos. Estos judíos, dice, legalistas, creían que la salvación dependía en conformidad estricta a la ley de Moisés y las tradiciones orales que él los había creado alrededor de ella. Jesús reprendió esta actitud farisaica, Amén. la hipocresía y las tradiciones creadas por los hombres que alteraron la palabra de Dios. Pablo señaló que la conformidad con la ley exterior no tiene ningún valor a menos que el corazón esté recto. Romanos 2, 17 al 29. ¿Qué nos dice Romanos 2, 17 al 29? Vamos a leer. Amén. Romanos 2, 17 al 29. ¿Qué nos dice la Escritura? Amén. Dice mucho, pero es necesario que leamos para poder entender de 2, 17 al 29. Amén. He aquí, tú tienes el sobrenombre, dice, de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Amén. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incursión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Dentro de todo esto, hermanos, dentro de todo lo que nosotros podemos entender acá, podemos decir, hermano, que la palabra de Dios nos está diciendo que dentro de lo que había en el corazón en ese entonces de los hombres, hermanos, que miraban la ley como la ley, en este caso de Moisés, que estaba escrita y los trataban de seguirlo al pie de la letra ellos, y por haberse circuncidado, hermanos, se sentían ya hombres, hermanos, que no tenían de qué ya avergonzarse, que eran libres, hermanos, en cuanto a lo que la ley, hermanos, los condenaba si no eran circuncidados. Y ellos debían circuncidarse, hermanos, si ellos tenían que circuncidarse, pero en sí, aquí el apóstol le está diciendo a ellos, hermanos, le está diciendo a ellos que más vale ser circuncidado del corazón. Ese espíritu, hermano, esa circuncisión debe allí erradicarse del corazón para ser un verdadero seguidor de Dios. Amén. Porque no solamente
debemos ser exteriormente, sino que debe ser una circuncisión interna. Esa circuncisión que debe haber, hermanos, en nosotros, que debe haber no solamente de palabras, como a veces uno usa este versículo y este dicho, no solo de palabras debemos, hermanos, como dice la Escritura, alabar a Dios, sino debemos alabarlo del corazón, amén, debemos alabarlo con todo nuestro ser, amén, con todo nuestro ser, porque dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Nosotros debemos circuncidar nuestro corazón ante los ojos de Dios. Nuestro corazón debe ser limpio. Nuestro corazón debe estar purificado delante de la presencia de Dios. Si alguien en esos tiempos, hermano, debía ser purificado, al 8º día era a través de la circuncisión. Y eso debía ser, hermano, allí tratado. Al 8º día el niño debía pasar por la circuncisión, hermano, y el Señor iba a traer eso, hermano, de pureza, y ese niño iba a ser, hermano, dentro de todo, iba a pasar a ser santificado. Amén. Bueno, además de la ley de Moisés, no puede y nunca fue creada para dar salvación basada en obras. Amén. Ve, nosotros estamos, hermano, nosotros no deben ser solamente en obras. Hoy en día este mundo está mal enfocado, mal direccionado, porque se piensa que por obras se va a lograr la salvación. Y esto no es por obra, nosotros sabemos que es por fe. Amén, es por fe, vamos a lograr salvarnos. Amén, vamos a lograr, hermanos, allí a librarnos, hermanos, de toda esta pestilencia, de toda esta mortandad, de todo lo que viene, porque no es solamente las enfermedades, no es solamente las pestilencias, hermanos, no es solamente lo que usted ve sus ojos hoy en día, sino que de algo más tremendo, que es la perdición del alma, de lo que nosotros debemos salvarnos, rescatarnos, hermanos, de lo que viene algo tremendo, y de eso usted debe correr. Amén, como José corrió, hermano, por su verdad y por su salvación, hermano, para que no fuese allí acusado de algo que él no cometió. Lo que él hizo fue lo que estaba a mano, él corrió por su salvación. Al igual que usted debe correr por su salvación, debe correr por su, hermano, su esperanza de gloria. Si usted ha sido rescatado, si usted ha sido ya, hermano, salvado por la gracia y la misericordia de Dios, usted debe seguir corriendo por esa salvación, hermano, echando esa fuerza, ese ánimo, ese vigor, ese aliento, no desmayándose, no decayéndose, no desanimándose, hermano, sino que debe seguir, hermano, mirando ese galardón, ese premio, hermano, y extendiéndose, porque nosotros somos seguidores del Señor. El Señor Jesucristo dijo, el apóstol Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, pues, amén, dice, a ver, si no se me va, amén, que no se me vaya. Bueno, hay una escritura que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y hay una escritura también que dice, pueblo, ahí está, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Llega a ese nivel de Pablo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, debemos identificarnos así a ese nivel, de poder llegar a una perfección, de como hijos de Dios, hermanos, que podemos lograr ser imitadores de nuestro Dios Todopoderoso. Pablo, un gran apóstol, hermano, un gran hombre del Señor, llegó a ese nivel. Y yo sé que usted puede llegar a ese nivel de poder llegar a ese nivel de convencimiento, hermano, pleno dentro de todo, hermano, de purificación y de santificación. Por eso el Señor nos
pide, hermano, a cada uno de nosotros que debemos santificarnos y lavarnos y limpiarnos, y hermano, cada día, hermano, de toda inmundicia, de toda contaminación que hay en este mundo, porque el Señor nos habla y nos dice hoy nuevamente, sed, hermano, sed santo, porque yo soy santo. Amén. Yo soy santo, y si ustedes quieren ser santos, deben ser, hermanos, seguidores del Señor, seguidores de mí, ser imitadores de mí. Amén. Ser iguales que yo. Y el Señor, hermanos, nos va a bendecir y nos va a ayudar, porque el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, que el Señor nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo, porque la santidad, hermano, se tiene que notar y se tiene que ver en un cristiano seguidor de Dios. Usted tiene que ser diferente a lo que usted ve en el mundo. Amén. Usted tiene que ser distinto, una persona distinta, una persona que camina distinta, una persona que anda distinto. Hermano, todo debe ser diferente. Amén. Diferente en nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera, todo debe ser diferente. Amén. Todo en su vida debe ser diferente. Amén. Por eso nos caracterizamos, hermanos, de una manera distinta a lo que hoy en día el mundo nos muestra. Amén. Jesucristo siga ayudándonos. Amén. Siga ayudándonos. Romanos 3:19 nos habla la palabra del Señor allí mismo. Usted está ahí en Romanos, vaya 3:19. Dice así, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Ninguna persona, la palabra del Señor dice, ninguna persona va a ser justificado por la ley. La ley se dio, hermano, la ley se otorgó, la ley, hermano, se aplicó, la ley, hermano, se declaró, la ley, hermano, llegó a este mundo, hermano, para que, dice allí, para que nosotros tengamos el conocimiento del pecado. ¿Para qué? Para nosotros saber, hermanos, que estamos bajo el pecado. Amén. La ley vino a poder ser como un colchón, hermano, dentro de lo duro que era estar hermanos, en falta delante de Dios, en un pecado muy allí dentro de todas las normas, los mandamientos que el Señor dio. Y usted sabe, al leer los mandamientos, el Señor dio ordenanzas, hermano. ¿Y cuántos en ese entonces, en ese tiempo, hermanos, cayeron bajo condenación, bajo pecado? Y la ley vino a ser como un colchón, hermano, para que no fuera tan fuerte el golpe dentro de lo que se llama pecado. Amén. Vino como dentro de todo a ser como como un freno para el hombre. Amén. La ley como que vino a frenar al hombre para que no cayese y cometiese graves cosas. Por eso los fariseos, que ellos sabían la ley al revés y al derecho, aun Pablo sabía y tenía conocimiento de la ley. Por eso Pablo, cuando usted lee las cartas aquí de Pablo, él se refiere mucho a la ley. Él conocía la ley. Él conocía la ley de Moisés, él conocía la ley, hermano, y el pueblo judío se movía a través de la ley. Amén. A través de la ley. Y bueno, nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, hoy una ley dentro de nuestras vidas, que es la ley de la fe, hermanos, que ya hoy en día es la que se debe practicar. Amén.
La ley de la fe, hermanos, porque eso, la ley mosaica, la ley de Moisés, ya quedó afuera, quedó pasada, hermanos. Hoy nosotros seguimos la ley de Jesucristo, la ley de la fe en Jesucristo. Amén. Eso es lo que nosotros seguimos. Amén, porque esa es la que nos va a ayudar y nos va a salvar. Amén. Para que usted vaya entendiendo dentro de todo lo que usted va siguiendo y sirviendo a su Dios. Amén. Amén, que Dios nos ayude. Romanos 8, usted diga ahí una vueltecita, Romanos 8:3, amén, Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, mire, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Amén, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Dice, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Lo vamos a leer de nuevo. Amén. Lo vamos a leer de nuevo, porque aquí está, ¿qué es lo que era imposible para la ley? ¿Qué es lo que era imposible? Amén. Yo pienso que usted está allí craneando, ahí en su mente, ahí tratando de armar un puzzle dentro de su cabeza y poder decir, esto es lo que era imposible. Y lo dice aquí, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que era débil, hermano? ¿Qué es lo que era imposible, hermano, para la ley? Era, hermano, era el pecado. Por eso yo decía, el frenar el pecado, frenaba el pecado, detenía el pecado, pero aún así, hermano, el hombre seguía pecando. El hombre siempre fue pecador, siempre. Lo único que pudo, hermano, parar y frenar, y gloria a Dios por eso, y nos maravillamos, hermanos, por eso, y damos gloria y honra al único que vino a detener el pecado de este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él vino y se humanó, Él vino y tomó la condición, hermanos, de un hombre, y vino a este mundo, a esta tierra, y hermano, vino en forma de pecado, tomó un cuerpo, hermano, acá, y de carne. Amén. Y hermano, entregó ese cuerpo en sacrificio, hermano, en la cruz, y dio su vida por cada uno de nosotros, y esa sangre que fue derramada ahí en esa cruz nos garantiza hoy victoria, amén, triunfo. Hermano, podemos confiar y dormir hoy en día tranquilo, porque ya tenemos la salvación, porque la salvación viene por la fe. Amén. Si usted sigue creyendo en el Señor, y si sigue comportando como Dios quiere que nosotros seamos santos, porque el Señor nos pide que seamos santos en toda vuestra manera de vivir, la manera de comportarse, la manera de ser más lleno de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, de la gloria del Señor, hermano, que la gloria de nuestro Dios nos inunde, vengan con olas y olas, más olas de la presencia de nuestro Dios, y que nos cubran más y más de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Gracias damos al Señor, porque realmente es algo maravilloso, es algo precioso, hermano, es algo que realmente usted debe ir diciendo. Nosotros no somos legalistas cuando hablamos de santidad. Nosotros decimos, hermano, lo que la Escritura dice, la palabra del Señor nos enseña, porque la ley, hermano, esto no es por obra para que nadie se gloríe, como dice un versículo por allí. No es por obra para que nadie se gloríe. Amén. No es por la ley. No, nadie se puede salvar por la ley. Nadie se puede justificar por la ley. Sino que, hermano, el Señor trajo esta esperanza, esta ley, hermanos, que se llama fe. Amén. Esta ley que la fe, hermanos, que no la detiene nadie. Si usted confía en el Señor Jesucristo, usted, amén, tiene una esperanza el día de mañana. Amén. Amén.
Amén, que el Señor bendiga su vida. Gálatas 3, 21, 22. Vamos a leer ahí Gálatas 3, 21, 22. El Señor le siga ayudando, le siga bendiciendo su vida. Gálatas 3, 21, 22. Y coma palabra del Señor, coma Biblia, coma Escritura. Amén, porque la palabra del Señor lo va a ayudar. La palabra de Dios es la única que lo va a alimentar. Amén, en los momentos más difíciles cuando usted se encuentra, la Escritura lo va a ayudar. Amén. Dice 3, 21, 22. Luego la ley, dice la pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo, dice. ¿Qué es lo que encerró todo? La Escritura. Dice, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Que el Señor nos ayude para poder estar, hermano, más y más aferrado y más convencido a lo que la Escritura nos muestra, que nosotros debemos apoyarnos en la fe que es en Jesucristo. Amén. Recuerde que la ley fue dada para el conocimiento del pecado. Amén. Para que el conocimiento fuese, hermano, allí abierto dentro de todo, hermano, lo que significaba estar en pecado. Amén. Que el hombre era denunciado que estaba en pecado. Por eso los fariseos que estaban allí, los saduceos y todos aquellos hermanos que rodeaban al Señor en ese entonces, los que conocían la Escritura, los escribas, hermanos, todos allí, los que conocían la palabra de Dios, lo encaraban al Señor y hermanos, y estaban allí para poder hacerlo caer. Y porque el Señor conocía la palabra de Dios, amén, conocía la Escritura, y los encaraba a través de la Escritura. Y no lo podían, hermano, hermana, no lo podían allí hacerlo caer, hermano. Más aún, el Señor los avergonzaba a ellos. Amén, los avergonzaba. Dice acá, más bien sirvió para enseñar al hombre ciertas verdades importantes. La definición del pecado, la pecaminosidad del pecado, la propia maldad del hombre, su falta de poder para vencer el pecado y su necesidad de salvación. Amén. El hombre carecía de todos estos recursos bajo la ley, no tenía ninguna esperanza. Si vivía en la ley, hermano, aunque pudiese cumplir la ley todo, hermano, dentro de todas esas cosas, la ley no tenía esperanza, no tenía, hermano, ninguna cosa. La ley solamente venía a ser, como decía yo, un colchón dentro de todo lo que podía, hermanos, caer al hombre que cometía infracción, hermano, ante la ley, porque no había hombre que cometía infracción ante la ley, eran hombres igual que todos nosotros, somos seres humanos. Amén. Y cometían, hermanos, errores y caían y hermanos, eran condenados y llevados a la muerte algunos, porque así era, la ley lo establecía. Y cumplían la ley, hermano, los judíos de ese entonces cumplían la ley, hermano, todo lo que el Señor mandó para que se cumpliese al pie de la letra. La ley se tenía que cumplir tal cual como estaba escrita. Amén. Y el Señor vino a cumplir la ley. Él no vino, hermano, a eliminar la ley, sino que dice la Biblia, Él vino a cumplir la ley. Amén. Porque Él vino, hermano, a ser... Él vino a ser parte de lo que ya estaba escrito, hermano, de lo que ya estaba anunciado,
hermano, ya estaba dicho. Él vino a ser el cumplimiento de la ley. Amén. Para que usted vaya entendiendo. Él vino a cumplir lo que ya estaba dicho por él a través de mucho tiempo atrás. Él ya vino, la ley vino a ser sombra de lo que iba a ser nuestro Señor, hermano. Él iba a ser nuestro Dios Todopoderoso, el cual vino en forma de carne, de hombre, y se vino, hermano, a entregar por todos nosotros para expiación de todos nuestros pecados. Amén. Él vino a ser el holocausto perfecto. Él vino a ser la expiación de nuestros pecados lo más perfecto, hermano. Él hizo todo. Él vino a pagar. Él vino a ser la ofrenda más, hermano, más maravillosa que pudo venir a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todo. Él pagó el precio por todos nosotros. Amén. Hoy somos salvos por misericordia, por gracia. Hoy, hermano, usted debiera estar agradecido de lo que Dios hizo por su vida. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están allí conectados, amén, escuchando la palabra de Dios. Amén. Amén. Y gracias a nuestro Dios Todopoderoso, vamos a leer también Romanos 5:20, que nos dice Romanos 5, versículo 20. Vamos a leer allí en el nombre de Jesús. Romanos 5:20 dice, a ver, si no estoy equivocado, 3:20, amén, sí, leímos 3:20, el 21, no, el 3:20, si lo leímos, arriba lo leímos, amén, y después 8:3, y nos queda, a ver, dice acá, no, estamos, Romanos 5:20, vamos a Romanos 5:20, amén, gloria a Jesús, amén, que nos dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, amén, amén, recuerda, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, amén, amén. Mire, como le decía y le graficaba de una manera, porque dentro de todo lo rico de aprender Biblia, de aprender Escritura, es que el Señor va mostrando cosas. Son cosas que yo no he leído aquí en el estudio, que son cosas que yo puse como ese colchón para que, hermanos, dentro de todo no fuera tan duro, hermanos, porque la ley fue dada, hermanos, para que el hombre no siguiera pecando, pero hermano, el hombre fue pecador de siempre, hermano. Y el pecado dice que sobreabundó, hermano. Amén. Sobreabundó el pecado, hermano. La ley como que vino a ser un muro, hermano, pero el hombre, hermano, el hombre saltó ese muro, derribó el muro, pasó el muro, todo eso, pasaron todos los límites en cuanto el Señor había puesto. Amén, para que el hombre no cayera muy fuertemente en lo que es su vida, en su moral. Amén, amén, porque realmente la moral del hombre se vino abajo, se destruyó. Amén, todo se contaminó. Toda su buena conciencia, si es que tenía conciencia de lo que era bueno y malo en ese tiempo, hermano, realmente se vino todo abajo. Todo abajo, y hermanos, cayó en una desobediencia, cayó en una falta de respeto hacia el Señor. Ya no se, a lo mejor en ese entonces no se hacían los rituales o los servicios, hermanos, como el Señor mandó, sino que todo lo tomaron con ligereza, todo lo tomaron, hermanos, así como diciendo allí delante, por causa de ustedes, que tanto que trataban de cumplir la ley, que mandaban ahí a circuncidar y todas las cosas, pero aún así el nombre de Dios dice es blasfemado por los gentiles por causa de vosotros. Le estaba hablando el Señor a ellos, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado todos los días. Amén. ¿Y por qué? Porque ellos eran ritualistas, eran religiosos. Amén, se transformaron en seres, en personas religiosas.
Y que Dios nos ayude a nosotros a no caer en esa religiosidad que tenían antiguamente. Y a veces pasa, sucede en estos tiempos, hermano, en que nuestra mente se confunde muchas veces, hermano, de pensar y creer de que lo estamos haciendo bien cuando lo estamos haciendo mal. Amén. Cuando estamos haciendo mal las cosas para el Señor. Que el Señor nos guíe y nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Para que usted tome en cuenta esta escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Amén. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. La gracia. Vino el Señor. Vino, se mostró el Señor. Vino en carne. Amén. Y vino y trajo, hermano, ese amor para todo este mundo. Amén. Por eso ese texto, hermano, esa cita bíblica, esa cita, si no me equivoco, Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él se salve. Amén. Algo así, hermano. Y no se pierda, no perezca, mas tenga vida eterna. Amén. Dice allí Juan 3:16. Sí, amén. Dice allí, por cuanto Dios, porque eso, de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias allí por la intervención de mi esposa, que me ayuda también a recordar esos versículos, que yo sé que lo sabe usted, hermano, pero eso es uno de los versículos bien leídos y mal leídos dentro de la Biblia, porque es el amor y la gracia que vino a este mundo hermano, a cubrir a todo aquel que en Él cree. Amén. Y en aquel que en Él cree, hermano, va a tener vida y vida eterna. Amén. Y eso es lo que creemos nosotros, que con Él tenemos vida, esperanza, y estamos en su gloria y sentimos su presencia. Amén. Y aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo bendiga y siga ayudándonos a cada uno de nosotros. Romanos 7:14. Amén. Romanos 7, del 7 al 14. Vamos a leer allí. Romanos 7. Amén. Del 7 al 14. Y yo creo que vamos casi, porque vamos a leer esto, pero quedó pendiente mucho, hermanos. Quedó pendiente varias cosas, varios textos, pero eso es lo lindo de poder ir estudiando Biblia. Espero que vaya entendiendo un poco más de lo que la Escritura nos dice, de la Escritura nos habla. El Señor es hermoso, el Señor es precioso. Nunca olvide que usted sirve a un Dios maravilloso. Amén, que los cielos cuentan su gloria. Amén, si usted mira las estrellas, amén, Él las hizo, Él las cuenta, Él las enumera. Él sabe cada una de ellas el nombre, porque le dio un nombre a cada una de ellas. Y a ninguna de ellas, hermano, Él la deja de nombrar, de contar. El Señor sabe y conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce nuestro camino. Que el Señor bendiga su vida. Aleluya. Dice allí 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Mire lo que la Biblia dice. Yo no hubiese conocido, dice, el pecado si no fuera por la ley. Porque la ley decía, la ley de Moisés dice, no codiciarás. Amén. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, los 10 mandamientos. Amén. Produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé
que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Aleluya, Jesús. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Ah? Recuerden, de manera que la ley a la verdad es santa. Gloria a Jesús. Porque la ley fue dada por el Santo, por nuestro Dios Todopoderoso. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aleluya, Jesús. Amén. La ley fue entregada, hermanos, allí espiritualmente. Pablo está diciendo, mas yo soy carnal. Gloria a Jesús. Y les quiero dejar con este último versículo para que usted entienda un poquito más de este tema que estamos viendo. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Pablo estaba diciendo, yo soy un pecador. Aleluya, Jesús. Yo tenía por destino el morir, Amén. porque yo he pecado. Pero el Señor vino a entregar vida, y vida en abundancia, vida eterna. Amén. Porque la ley se introdujo por el pecado, y cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mayor es la gracia. Amén. Nuestro Dios Todopoderoso está con su pueblo, con su iglesia. Que el Señor le ayude a usted y nos ayude a nosotros a seguir comprendiendo. Señor, ayúdame, porque yo soy un vil pecador. Ayúdame, Señor, porque yo le necesito. Te necesito, Dios. Dígale usted. Amén. Te necesito, Señor, porque Amén. soy pecador. Amén, Jesús. Soy un pecador, Señor. Amén. Gracias a todos los que estuvieron viendo, mirando, escuchando, recibiendo un consejo de la palabra del Señor. Espero en usted se levante con ánimo, con fuerza, con vigor. Diga, Señor, gracias porque tú me has dado vida y vida nueva. Yo con mis obras, Señor, por mucho que haya sido bueno, pero si tú no hubieses aparecido en mi vida y no te hubiese tomado en cuenta tus palabras, yo no sería nada. Hoy soy algo por gracia, porque por gracia soy tuyo, Señor, y te pertenezco. Y ayúdeme, porque no me pertenezco a mí mismo, porque tú has pagado el precio de mi vida, de mi salvación. Te necesito, Señor. Ya no me pertenezco a mí mismo. Señor, tú me has comprado. Me has comprado, Señor, a precio de sangre. Me has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Yo necesito de ti. Dígale, yo necesito de ti. Antes yo era un pecador, mas ahora yo he sido comprado a precio de sangre. Enséñame tus palabras, tus consejos. Señor, enséñame qué es lo que es vivir en santidad, porque te quiero agradar, Señor.
No quiero agradar a los hombres, quiero agradarte a ti primero, Señor, porque tú me has comprado. Señor, ayúdame, porque ni al que duerme a mi lado yo quiero agradar. Yo quiero agradarte a ti primero. Yo quiero, Señor, servirte a ti primero. Yo no quiero agradar a mis hijos, porque tú pagaste un gran precio por mi vida. Recuerde que el Señor dijo: el que no dejare padre, ni madre, ni hermano, ni hermana, no es digno de mí. Debemos seguir al Señor, cueste lo que cueste. Usted le pertenece al Señor. Dios les bendiga, Dios les ayude, Dios les fortalezca, Dios les anime. Reconforte su vida en el Señor. Alégrese en el Señor. Gócese en el Señor. Diga: Señor, para mí me faltan tiempo, minutos, Señor, para estar contigo, para cantar una alabanza. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Dígale: Señor, usted descansó un día, Señor. Ayúdeme, Señor, a tener ese día para usted, Señor. Deme, Señor, un día. Deme esos minutos, esos segundos. Deme esas horas con usted, Señor. Dígale a su Dios. Reconózcalo en todos sus caminos. Ya estamos terminando. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Muchas bendiciones, mis amadas hermanas. Que el Señor les bendiga, les dé fuerza, reconforte. Nosotros vamos a encerrarnos nuevamente acá en Curicó y quizás en muchos lugares se está pasando a cuarentena, pero el Señor nos cuida. Ore por los suyos, ore por los hermanos, ore en el nombre de Jesús. Todos necesitamos los unos de los otros. Que el Señor les bendiga, les ayude. Recuerde siempre que hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. A las 11:30 el día domingo, y estamos orando, amén, el día sábado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos. Y hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús.